En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, programa de protección contra caídas. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, buenas tardes para todos. Bueno, qué rico que estemos hoy en esta finalizando esta tarde soleadita aquí en la sabana de Bogotá. Hoy nos corresponde nuestro tema 6 de nuestra comunidad y pues bueno, vamos a arrancar porque este tema es un poquito denso y quiero hacerlo lo más práctico posible. Nuestro objetivo para el día de hoy es definir criterios técnicos para elaborar un programa de protección contra caídas en obras civiles. Hemos encontrado muchas veces que los programas de protección contra caídas cogen la resolución 1409, la copian y la pegan, le ponen un encabezado que diga programa de protección, el logo de la empresa, la fecha y listo, se volvió el programa de protección contra caídas. Pero realmente está funcionando, realmente es así como deberíamos hacerlo. Entonces, trayendo una conferencia que hicimos la semana pasada sobre los programas de gestión del riesgo de tareas de alto riesgo y considerando que trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, entonces quise hacer como una mini fusión de esos temas para que los que estuvieron puedan enfocarse en alturas y los que no estuvieron, pues puedan tenerlo enfocado a alturas y les sirva también para sus demás tareas de alto riesgo. Nuestros objetivos para el día de hoy son 3 objetivos muy sencillos. Vamos a identificar el alcance de tu programa de protección contra caídas. En tu obra, ¿cuál es el alcance que tú le debes dar? ¿Cuál es la estructura, cierto, que le debes dar a ese programa con base en la conferencia pasada que veíamos como qué debe tener a nivel, digamos, como de cumplimiento normativo? Y vamos a establecer un contenido donde vamos a decir A, B, C y vamos a dar unos ejemplos muy prácticos. Me encantaría poder hacer el programa con ustedes y poner el objetivo juntos y hacer como una mesa de trabajo, pero bueno, el tiempo no nos da. De pronto en más adelante en otras conferencias súper conectados con el tema de alturas, porque sí vamos a desarrollar muchos puntos que van incluidos dentro del programa de protección contra caídas. Entonces ustedes toman notita y con base en eso cuando tengamos conferencias se conectan para que vayan armando como su propio programa con todo lo que vamos a ir dando en esta comunidad, en esta y en la de tareas de alto riesgo que están enfocadas en como todo el proceso y la base siempre es alturas, porque pues fue la primera norma que salió en todo este tema de tareas de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, Lina, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va hoy súper juiciosos. Acuérdense que siempre hay una cascarita en las preguntas, entonces no se vayan a dejar corchar por Lina. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué tipo de medida es el programa de protección contra caídas? A, activa, B, legal. Bueno, vamos a ver los resultados.
El 49% dijo activa y un 51% dijo legal. Vamos con la segunda pregunta. El contenido del programa de protección contra caídas está definido en la normatividad de trabajo en alturas. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta correcta, por favor. Los resultados, el 89% dijo que sí y un 11% dijo que no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Bueno, la tercera pregunta dice, el programa de protección contra caídas que parte del ciclo PHBA cumple dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A, planear y hacer. B, verificar y actuar. C, PHBA. Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos. Vamos a ver. El 23% dijo planear y hacer, 24% verificar y actuar y un 53% PHBA. Bueno, muy bien, ya saben, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que muy atentos. Listo, ingeniera, te dejo para que continuemos, por favor. Bueno, listo, claro que sí. Entonces vamos a arrancar con nuestra súper conferencia del día de hoy. ¿Cuántos estamos conectados? Bueno, vamos con 418. Vamos a ver cómo nos va, todos juiciosos, porque si no están en el 80%, no hay certificado. Entonces, además que el tema está súper chévere y les va a encantar. ¿Qué nos dice la resolución 1409? Ahí hay un pequeño vacío jurídico con respecto a la primera pregunta que hacíamos, que si la medida de protección era activa, era pasiva o era legal. Ahí digamos que hay que mirar si es activa o pasiva o si es un requerimiento legal. Entonces, fíjense en lo que nos dice el artículo número 2, numeral 33. Dice, ¿cuáles son las medidas de prevención? O sea, en la definición dice que las medidas de prevención son conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. ¿Sí? Lo que hablábamos de eliminación, sustitución, control de ingeniería, bla, bla. Entre ellas están sistemas de ingeniería y programa de protección contra caídas. Entonces, si yo me voy a lo que dice el artículo 2, numeral 33 de la resolución 1409, la medida, el programa de protección contra caídas es una medida de prevención. ¿Ok? Pero miren lo que dice el artículo 6. Definición del programa, definición del programa de prevención y protección contra caídas. Entonces, aquí el artículo 6 dice que es un programa de prevención y de protección. Entonces, ahí queda uno como, bueno, o es de prevención o es de protección. Entonces, ¿ustedes qué creerían? Miremos qué nos dice esta definición del artículo 6. Dice, es la planeación, organización, ejecución y evaluación. O sea, ahí se cumple el ciclo completo del PHBA, que era la pregunta número 3 para el 53% que contestó. Perfecto. Es el ciclo completo que debe estar contenido dentro del programa de protección contra caídas, ¿verdad? Y dice, además, dice la evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias para implementar en el sitio de trabajo de forma integral e interdisciplinaria. Ojo con esa palabra, integral e interdisciplinaria. Ojo con esas dos palabras que las vamos a ver en donde hablamos de responsabilidades. ¿Para qué? Para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo en alturas y las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. Entonces yo diría, en un lado de la definición me dice que el programa de protección contra caídas es una medida preventiva, pero acá me dice que es una medida de prevención y de protección, porque tiene las medidas para prevenir, pero también las de proteger una vez la persona se haya caído. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo lo clasifico dentro de mi jerarquía de controles? Acuérdense que está eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Yo hablaría de que es un sistema de protección activo, por decirlo así, o sea, que funciona como en el hacer cuando lo metiera en un control de ingeniería.
¿sí? Porque voy a colocar los puntos de anclaje, porque voy a colocar las líneas de vida, voy a colocar el plan de rescate, etcétera. Pero realmente, como la norma lo que me exige es un documento que contiene unas medidas, entonces el control debe estar establecido en controles administrativos, porque hace parte del sistema de gestión en seguridad en el trabajo, tal como lo dice la norma, que el programa de protección contra caídas debe estar dentro del sistema de gestión. Por lo tanto, al ser un documento que hace parte del sistema de gestión en la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con objetivos, metas, indicadores, actividades, responsable, cronograma, presupuesto, pues podríamos decir que el programa es una medida preventiva, no es una medida de protección. Entonces, no es porque haya un vacío jurídico que, uy, la norma quedó mal, no, es la interpretación. Entonces, si lo voy a colocar en controles, lo debo colocar en controles administrativos. Que ese documento contenga las medidas de prevención y protección, no lo hace un control de ingeniería, lo hace un control administrativo. Entonces, quería como dejarles ahí ese punto para que miren que en las normas siempre es muy importante desmenuzar y digerirlas de manera que luego no lo coja uno un auditor o no lo coja uno una persona de pronto cuando uno es CISO y tiene un interventor y lo coja y le haga así 3 vueltas. No, porque hay que tener muy claro quién tiene la norma clara y la aplica es el que tiene el manejo y el control de todos estos temas. Entonces, quedamos como conclusión que es una medida, entonces para la pregunta 1, que si era activa, que si era pasiva, que si era protección, que si era de prevención, es una medida que me exige la norma, o sea, es un requerimiento legal como tal. Sí, por eso ya había como un 50-50, algunos decían que era una medida activa. El programa de protección contra caídas no puede ser una medida activa, porque una medida activa es aquella que involucra al trabajador. O sea, el trabajador se cae y ella se activa. El programa de protección no se va a activar cuando el trabajador se caiga. Lo que se activa en teoría es el plan de emergencias. El programa es un documento que está de soporte previo a esa caída. Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta que es una medida de prevención, ¿cierto? Para proteger, para prevenir y proteger caídas, pero es un control administrativo que hace parte del esquema legal del sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Espero que les haya quedado súper claro. ¿Cuál es la estructura? Entonces, como les decía, esto es un ciclo PHBA completo, ¿cierto? Para los que contestaron el 53% muy bien, los otros que estaban como confundidos de que si era planear hacer, no, el programa como tal debe ser un todo, porque el programa tiene que tener un inicio y un final y debe ser medible. ¿Cómo inicia? Con un objetivo, cómo termina con unos indicadores y pues obviamente eso se tiene que medir en acciones de mejora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la estructura que debe tener? Esto lo traemos de la conferencia pasada. Un programa, porque la norma es muy clara. Vamos a verlo aquí directamente de la norma para que ustedes estén más tranquilos. Miren lo que dice la norma. Programa. No dice ni plan, ni dice instructivo, ni dice procedimiento. Dice programa. Entonces, desde el punto de vista legal, que era la segunda pregunta, que si el contenido se definía en la ley, no. Aquel que contestó 89%, quiero aclararles. La ley dice que se debe tener un programa. Mire lo que dice la ley. Contenido. Artículo 7. El programa debe contener medidas de prevención y protección contra caídas en alturas, pero no dice cuál es ese contenido. Introducción, objetivos, metas, indicadores, y dice las medidas de prevención y protección, pero no dice cuáles, ¿cierto? Se supone que yo las debo tomar de la norma. Entonces, la norma no te define una estructura del sistema, del programa de protección contra caídas. La norma te obliga a tener un programa y dice que debe contener protecciones, medidas de prevención y medidas de protección, pero la estructura no te la define. Eso lo debes definir tú dentro de tu sistema de gestión. Y una vez que tú lo definas, más o menos como lo tenemos acá, ya se vuelve un documento obviamente cumplible, ejecutable y medible en el tiempo porque hace parte de un requisito legal de la 1409 y aparte esa 1409, ese programa está contenido dentro del sistema de gestión, entonces se te vuelve también medible con la 0312 y con la 1072, etcétera. Entonces, este es como un ejemplo de la estructura que debe tener el programa, porque recuerden que la norma solo te dice que debe contener ¿qué? Las medidas. Y un programa no son solo medidas. Miren lo que dice acá, aquí les voy a subrayar. El programa debe contener medidas de prevención y protección, pero un programa debe tener, además de las medidas, que serían las actividades, toda esta estructura. Entonces, ¿qué debe tener nuestro programa de protección contra caídas? Una introducción, una justificación y alcance, unos objetivos, responsabilidades, la duración, las actividades o las medidas que vamos a implementar, el cronograma de esas actividades o medidas, los indicadores, las metas y pues obviamente en todo el proceso de ejecución hasta aquí
tengo esto. Luego, después de que tenga esto, cuando haga la evaluación, mire si esto funcionó, hago la reestructuración nuevamente de planeación con este enfoque. Enredado un poquito, vamos a ver los ejemplos. Entonces, arranquemos punto a punto. ¿Qué me dice la resolución 1409 en su contenido? Les dije las medidas, pero no me dice cuáles, ni cómo, ni cada cuánto, ni nada de eso. Lo que hace el programa es me describe unas medidas de prevención, unas de protección y me dice que son de obligatorio cumplimiento. Ahora, ¿cómo meto todo eso en un programa? Pues sencillo, copio y pego la 1409 y lo volví un programa. No, porque la norma te da los parámetros y los lineamientos. Tú lo debes volver un programa para tu obra. Todos los puntos de anclaje deben cumplir con 5,000 libras y tú vas a ver tu obra y ninguno ha sido certificado, por ejemplo. Estás incumpliendo la ley, ¿cierto? Y como la ley la volviste un programa porque copiaste y pegaste, incumple la ley, incumples el programa. Es que se deben hacer inspecciones anuales de los equipos de alturas. ¿Lo haces? No. Entonces, ni cumples la norma ni cumples tu programa porque estás haciendo un copy-paste y eso no se debe hacer con el esquema normativo. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra estructura de lo que habíamos visto acá de estos 9 puntos, que lo vamos a resumir muy rápido para llegar al punto final, que es el que quiero, que es donde hacemos los ejemplos? Entonces, ¿qué debemos tener? Una introducción. En la introducción, ¿qué deben tener ustedes en cuenta del programa de protección contra caídas? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué quiere tener usted ese programa? ¿Por qué lo justifica? No, es que a mí la resolución me lo pide. Eso es una justificación, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Es que yo quiero reducir accidentalidad de trabajo en alturas. ¿Cómo se va a desarrollar ese objetivo? A través de la implementación de las medidas definidas en el documento, ¿cierto? ¿Con qué metodología haces ese programa? No, una metodología derivada de la norma, acogida con las inspecciones de campo, más el desarrollo del especialista o líder en seguridad en el trabajo. Entonces, aquí en el ejemplo, lo vamos a ver en la diapositiva 9, cómo sería el ejemplo de esa introducción como tal. Entonces, después de que ya definiste esa introducción, entonces la justificación que yo les decía y cuál es el alcance. Mi justificación es el artículo 3 de la resolución 1409, numeral 2, que dice que yo tengo que tener un programa de protección contra caídas dentro del sistema de gestión. Y es importante que el alcance lo derivemos a qué quieres tú, a todas las obras de mi proyecto, a cuánta población, a cuántas personas, contratistas, subcontratistas, proveedores, etcétera. Ese alcance lo tienes que delimitar ahí dentro del programa. Los objetivos. Entonces, vamos a poner un ejemplo con lo que dice el artículo 6 de la resolución 1409. Entonces, vamos a mirar aquí lo que nos dice el artículo 6. Es la planeación, organización, identificar para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo. Entonces, vámonos con este primer requerimiento que nos dice la norma, que es prevenir accidentes de trabajo en alturas. Perdóname, me voy acá. Listo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Prevenir la ocurrencia de trabajos por trabajo en alturas, ¿sí? Y el otro es cumplir con las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. Aquí me lo dice la norma. Entonces, lo que yo sí puedo hacer no es copiar y pegar la norma. Lo que yo sí puedo hacer es coger la norma y de esa norma, es que dicen, el objetivo es cumplir la ley. No, cumplir la ley no es un objetivo, es una obligación. Tu objetivo es, ¿qué vas a hacer para cumplir esa ley? O esa norma, en este caso la resolución 1409. Entonces, vamos por partes. La norma me dice que yo tengo que tener, ¿cuál es el objetivo de la norma? Aquí en el objetivo, ¿qué me dice? Objeto de la norma. Entonces, del objeto de la norma me dice, la presente resolución tiene por objeto establecer reglamento de seguridad para protección contra caídas en el trabajo en alturas y aplica para en todo lo que tenga que ver con trabajo a más de unos 50. O sea, esto es el objeto de esta norma y eso es lo que tú estás obligado a cumplir. Ahora, la norma te da unos lineamientos que tú debes tener en cuenta. Entonces, la norma está enfocada dentro del programa de protección contra caídas, como lo veíamos aquí en el artículo 6. Es que me gusta mostrarles de la norma para que ustedes lo puedan ubicar más fácil. Me gusta esta que está publicada en internet porque es más fácil seleccionar. La que es del texto del ministerio es una imagen y no se puede, digamos, como hacer este ejercicio, pero bueno, es la misma. Entonces, ¿qué dice el artículo 6? ¿Qué es lo que quiere este programa? Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y las medidas de protección implementadas para detener la caída. Entonces, aquí están mis dos objetivos. Supongamos, obviamente serán más o serán menos, pero digamos que para mí la esencia de la resolución del programa de protección contra caídas son estos dos objetivos, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice la norma? ¿A qué enfoque debo yo dar en el punto de la responsabilidad? Ya tengo unos objetivos planteados y ahora, ¿quién es responsable? Entonces, muchas veces nos enfocamos en que no, el coordinador de alturas, el CISO, el CISOMA, el director de HSEQ, esa es la persona que responde. Y pues no, fíjense que la norma tiene un montón de participantes o un número de participantes que hacen parte
de la obligación de la norma, del cumplimiento de la norma. La norma habla de una persona calificada. La empresa debe tener una persona calificada, bien sea contratada por outsourcing, por nómina, formada o capacitada, que debe hacerse parte de su responsabilidad en cuanto a lo que dice la norma. La empresa también debe tener un coordinador. Puede ser una persona, recuerden lo que hablábamos en las conferencias pasadas, para ser coordinador no se necesita licencia en seguridad y salud en el trabajo, solo tener el curso de coordinador y cumplir con lo que dice la 3668 y lo que habla de las resoluciones de alturas en cuanto a coordinador, ¿verdad? El contenido programático y las habilidades y el liderazgo, etcétera. Esta persona tiene unas responsabilidades también dentro del programa de protección contra caídas. Luego me habla una persona autorizada y de un ayudante. Entonces, a cada persona de estas que está aquí, estas son como los participantes de la resolución, valga la aclaración. O sea, en cuanto a responsabilidades, cada uno de ellos tiene una asignada dentro de la norma. Y yo se las voy a definir, obviamente, ¿en qué? En un ítem que se llame responsabilidades. Miren la estructura que vamos llevando, me devuelvo un poquito. Introducción, justificación, objetivos. Vamos en responsabilidades. Entonces, ¿qué significa? Que yo dentro de mi programa cojo a estas personas y les asigno unas responsabilidades. ¿Y ya? ¿Se acabó el tema? Pues no, porque la norma es muy clara y dice que aplica para proveedores, contratistas, la empresa, el repetitos y que flautas y quién tiene que responder y todo. Entonces ahí es donde yo los invito a que ustedes miren su esquema o su mapa de procesos en su compañía. ¿Cuáles son los procesos que hay? Licitaciones, comercial, administrativo, área técnica, financiero, bueno, no sé, servicios generales, bueno, todos los procesos que ustedes tengan en su empresa. Perdón, servicios generales no es un proceso, es una actividad que hace parte de un proceso. Pero digamos que, ¿cómo le asignas tú una responsabilidad a licitaciones, por ejemplo? Por aquí ahorita que estábamos en Comité Copaz con una de las compañías, estaba uno de nuestros participantes del Copaz más juiciosos, entonces yo le decía, Alan, ¿por qué no vas y nos acompañas a la obra ahorita en la Semana de la Seguridad en el Trabajo y de paso hacemos una inspección contigo que eres de oficina, ¿cierto? Y él es de licitaciones. Entonces, ¿cuál es la intención de invitar a Alan, que además, que además es una persona que apoya mucho todo este proceso de HCI y siempre está participando en todos los temas que hacemos? Pues que él, como es el que hace las licitaciones, o es auxiliar, o apoya, o es ingeniero de la doctora que hace las licitaciones, cuando él vaya a obra, él se va a dar cuenta, oiga, es que aquí esta gente tiene que poner unos puntos de anclaje y eso yo no lo estoy contemplando en mis licitaciones. O cuando preguntan allá en las observaciones, disculpe, ¿quién va a poner los puntos de anclaje? ¿Los pone el cliente? ¿Los pone la interventoría? ¿Los pongo yo? ¿Que me van a pagar la certificación? ¿El punto de anclaje está incluido? ¿No está incluido en el APU? ¿Es administración de mi sistema? Todas esas cosas son importantes que las tengan en cuenta. Entonces, si tiene que ir en las licitaciones de la oficina a la obra para que conozca, identifique y se empape un poco más del tema, porque él lo tiene súper claro en su parte documental, pero cuando está en la obra puede que no se dé cuenta cuántos puntos de anclaje se necesiten, por ejemplo, para armar una estructura, como una fotografía que ahorita les voy a mostrar. La parte técnica, ¿qué responsabilidad tiene el director de la obra? ¿Qué responsabilidad tiene el residente, el maestro, el vigilante? La señora del casino, si la quieren meter en el baile. ¿Quiénes y cada uno hacen parte? ¿Por qué? Porque el objeto del programa de protección contra caídas está enfocado a prevenir accidentes. Y si yo voy a poner un ejemplo, no, es que el casino de la obra está diagonal a la estructura y la señora del casino puede de alguna forma hacer inspección desde el casino y revisarme para que me alerte en caso de... Es una estrategia tuya, ¿sí? El programa, por eso te digo, el programa no te dice el cómo o el qué o el cuándo específicamente para tu proyecto. Te da unas generalidades y tú lo aterrizas a tu proyecto. ¿Qué pasa si un vigilante ve que un trabajador ingresa, ¿cierto? Y va a hacer trabajo en alturas, voy a poner un ejemplo, y va con el arnés, pero no va con la eslinga? Mi hermano, se le olvidó la eslinga. Puede participar él, puede hacer un permiso de trabajo, puede inspeccionar, puede liberar, puede hacer una TS. Eso lo defines tú. Si el vigilante tú lo haces parte de tu sistema y de tu equipo, eso lo defines tú. Y obviamente la parte administrativa. No, es que compramos, estoy diciendo una tontería. La norma prohíbe los mosquetones de rosca, pero el almacén compró los mosquetones roscados porque es que son los más baratos. Mire que ahí no hay una coherencia entre lo que dice el programa, en las responsabilidades, en todo el tema de lo que hay que cumplir como empresa y en lo que yo estoy haciendo. Entonces, entre el planear y el hacer, hay un limbo, que no hay una conexión entre lo que el almacenista compra y lo que el sistema dice o exige o el programa exige. Entonces, por eso las responsabilidades no son solamente de los 4 o 5 que están mencionados en la norma, es de toda la compañía y se debe asignar, así como tú asignas responsabilidades en tu sistema de gestión, la norma también te dice que debes asignar responsabilidades. ¿A quiénes?
Pues a los que tú determines, porque la responsabilidad es del empleador y de ahí para abajo el empleador verá a quién delega. Por eso es importante dejarlo por escrito. Un ejercicio muy sencillo, que era lo que les iba a mostrar una fotografía con respecto al escenario de la responsabilidad. Ya lo vamos a ver más adelante en una fotografía para no demorarnos en este punto. Ahora sí me dice la norma, ¿cuáles son las actividades o medidas que usted va a implementar? ¿Cierto? O me dice la estructura de mi sistema, de mi programa de protección. Oiga, pues, ¿quién es el responsable? ¿Qué va a hacer? ¿Cada cuánto? ¿Qué tiempo? ¿Cuántos participantes? Es como el qué voy a hacer y lo desgloso. No, voy a capacitar. Realizar capacitaciones, ponen en los programas, en las actividades. ¿Capacitaciones de qué? ¿A quién? ¿Quién la va a dictar? ¿Cada cuánto? ¿Cuántas horas son? ¿Necesita recurso en tiempo o en dinero? Recuerden que los recursos son físicos, financieros, tecnológicos, de humanos, etcétera. Entonces, una actividad es realizar capacitaciones. Sí, pero ahí es donde tú tienes que hacer el detalle. Listo. ¿Cuál es la duración del proceso de este programa? Por lo general, todos los programas y todo este tema del sistema de gestión se revisa anualmente. Si tú lo quieres revisar anualmente, o sea, la duración de todas las estrategias que tú planteas como actividades o medidas, indicadores, metas, objetivos anualmente, pues es una recomendación que lo hagan anualmente. Pero si ustedes son una empresa que tienen altos índices de accidentalidad por trabajo en alturas, lo importante es que ustedes no se esperen hasta un año para tomar correctivos cuando están viendo alta tasa de incidentalidad. Entonces, mi recomendación es cuando tengan una alta tasa de accidentalidad o cuando tengan altas hallazgos, es decir, que en sus inspecciones de trabajo detecten muchos actos o condiciones subestándar, entonces ustedes definan que pueda ser trimestral o semestral. Mi recomendación, cuando usted está en la inmunda, pues que todo no se conecta a la gente, que es que no le hacen caso, que la empresa no le da presupuesto, que todavía anda colgando a la gente con manilas y con nudos, haga revisión trimestral. Y trimestralmente va evaluando y va midiendo y va estableciendo poco a poco. Porque si usted deja que sea un año, pues finalmente en un año usted puede dejar perder muchas condiciones de control que pudieron haber sido efectivas en el momento. Por ejemplo, miremos aquí la fotografía que les voy a mostrar ahorita y decimos una actividad. Entonces vamos a enfocarnos en una actividad, una sola de todo el programa. Entonces, ¿cuál es la actividad? Realizar los cursos de formación para los coordinadores. Acuérdense que las actividades por lo general deben ir en verbo porque es una acción. Entonces, actividades o medidas. Realizar curso de formación para el coordinador. ¿Quién es el responsable? Entonces, el proveedor, Pepito Pérez, porque ya le hice cuadro comparativo, que también lo vimos en una conferencia de cuadro comparativo para proveedores y selección de proveedores para alturas. El proveedor, Pepito Pérez. ¿En dónde? En su centro de entrenamiento. ¿Cuándo? Una única vez por 80 horas. ¿Quiénes van a participar? Pues los que están responsables dentro del programa para firmar permisos de trabajo y ejecutar el programa. Ah, perfecto. ¿Qué requisito necesita? Examen médico, seguridad social y 4 horas diarias en las instalaciones del proveedor, transporte, refrigerios, o si lo van a hacer 8 horas diarias, eso lo defines tú dentro de lo que tu proveedor te haya ofrecido o te venda dentro de tu capacitación. Entonces, aquí tenemos una sola actividad y mire, por una sola actividad, todo lo que tenemos que analizar. Entonces, eso es capacitar el personal. No, capacitar y es toda esta estructura. Ojo, la norma no define esto. Esto es la estructura que nosotros como Positiva, como compañía de seguros, como expertos, recomendamos que se haga, porque al final la norma que le interesa que tú cumplas. ¿Cómo? Es tu rollo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde este tipo de conferencias o de talleres es decirte el cómo lo vas a hacer para que logres ese qué que te pide la norma, ¿ok? Cronograma, es importante que cada actividad, cuando la vas a ejecutar, no es que la ponen, entonces hay 12 meses en el año, la obra dura 12 meses y en cada mes ponen un colorcito y dicen en cada mes voy a hacer una actividad. Es práctico hacerlo cuando uno está de pronto licitando, que uno va a presentar porque uno no sabe cuándo se va a ganar el proyecto, cuándo va a empezar el acta de inicio, si hay unas prórrogas, adiciones, suspensiones, etcétera. Pero si tú ya tienes eso definido, pues es bueno que tú lo definas con fecha, día, hora, lugar, para que eso sea mucho más ejecutable. Mire que algo que aprendimos del COPAS en el que estábamos el mes pasado con uno de nuestros clientes, era que nos decía la directora administrativa, oiga, es que ustedes programan las capacitaciones y avisan de pronto unos días antes o una semana antes. Uno tiene mucho trabajo ahora con esa reactivación económica. ¿Por qué no nos mandan el cronograma mensual? Con eso en el mes yo sé cómo me organizo y sé con qué persona voy a contar y con qué persona no, y respeto ese escenario, o te levanto la mano y te digo, oye, ese día no, porque yo ese día tengo comité con no sé quién, muévemela para tal fecha, pero no me la impongas o no me la digas y luego yo te tenga que fallar o incumplir. Ah, perfecto. Entonces, ese cronograma se puede construir ¿con quiénes?
con este equipo de trabajo, con todo el equipo de trabajo que tú tengas, a todos esos responsables que tú asignas, ¿sí? Es con los que tú vas a construir ese cronograma de trabajo, esas actividades, cuándo la vamos a hacer, qué día. Por ejemplo, es que el ausentismo laboral es mucho más fuerte los viernes en la tarde. ¿Para qué programas una capacitación un viernes en la tarde si la gente no va a estar? Ausentismo, no, es que la gente por lo general el lunes llega más, hay muchas incapacidades asociadas a dolores de cabeza y problemas gastrointestinales. ¿Para qué programas una capacitación un lunes en la mañana si la gente no va a estar? Obviamente dependiendo de ese análisis de tendencias que tengas tú, no en todas las obras es igual, pero todo eso influye en la elaboración de un cronograma, ¿ok? Los indicadores, entonces, ¿se acuerdan en el ejemplo que hacíamos ahorita del artículo 6? Que los objetivos eran prevenir la ocurrencia de accidente y cumplir las medidas. Entonces, miren cuál es el indicador que podríamos colocar para ese ejemplo que pusimos. Entonces, prevenir ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas. Pues entonces, ¿qué digo yo? ¿Cuántos accidentes tuvo en el periodo, llámese año, mes, trimestre, anual, como tú lo quieras medir? ¿Y cuáles fueron el número de accidentes totales? De ahí sacas el porcentaje para decir cuál es el porcentaje de accidentalidad que tienes con respecto a trabajo en alturas. Lo mismo, si vas a cumplir las medidas de protección o mitigación. Entonces, número de actividades que tú programaste en tu programa, valga la redundancia, y cuáles ejecutaste, que en teoría debería ser, tú dices, no, es que yo voy a decir que es un 80%. Si ustedes me preguntan a mí con mi experiencia, yo pensaría que en las tareas de alto riesgo, como lo es alturas, tú no le des lugar a que cumplas un 80%. O un 90, o un 50, o un 70. Porque es que recuerden que las tareas de alto riesgo, su consecuencia más grave es la muerte. Y si tú no implementas el 100% de las actividades enfocadas a prevenir la muerte de una persona, puedes tener muchos problemas legales. Entonces, el indicador siempre, la meta siempre tiene que ser 100, porque es una tarea de alto riesgo, porque alturas está reglamentado, porque alturas, además de estar metida dentro del sistema de gestión, tiene una norma que te obliga específicamente al tema de alturas. Entonces, no le des lugar a que, no, en un 80%. Yo preferiría, mi recomendación es que siempre le apuntes al 100% de cumplimiento, porque si no, vas a decir, bueno, ¿y por qué usted definió que el 80? ¿Por qué definió que el 80% de permisos de trabajo deben estar firmados? Si la ley dice que todas las personas deben tener permiso de trabajo en alturas, ¿sí? Entonces ahí es donde, por favor, tienen que ser un poco más analíticos en ese tema y mucho más considerados con todo el panorama. No ver solamente como el indicador, como, ay, no, es que si lo pongo al 100% nunca lo voy a cumplir. No, es que tienes que cumplirlo porque la diferencia entre cumplir o no cumplir es un muerto. Así de sencillo, ¿ok? Aquí hay una recomendación muy sencilla, esto lo pasamos un brochazo porque eso lo vimos en la conferencia pasada, que es lo que nos dice el 1072 de lo que debe tener un indicador. Pues, más o menos acá les dice cómo son lo que debe tener el indicador para que ustedes puedan definir. Aquí yo les he definido dos muy sencillos, pero pues hay que definir una estructura en el caso de que quieran tener más indicadores. Una cosa es el cumplimiento, ¿cuántas personas capacité y cuántas cité? Pues es un indicador muy sencillo de un porcentaje de cumplimiento. Pero cuando, por ejemplo, ahora que estamos con todas estas normas ISO y todos estos sistemas de gestión que están auditando, me decía una no conformidad interna que salió dentro del proceso en el que estamos, decía, es que no se está midiendo la concientización de los trabajadores. Pucha, ¿cómo mides tú la conciencia de alguien? ¿Cómo mides tú la conciencia de alguien? Pero hay un requisito que te dice que debes concientizar. Entonces hay que buscar la estrategia a través de un indicador. ¿Cómo mides la conciencia de una persona? No, es que yo mido la conciencia de alguien porque no hay accidentes. Pero ¿y si ese día esa persona tuvo un problema emocional, algo que le afectó a nivel psicosocial y venía muy juicioso, pero ese día dijo, yo estoy aburrido de la vida, yo me voy a votar? Se fue toda la porra porque finalmente todo el proceso con el que venías por un solo acto que hizo la persona se te acabó y por una sola, digamos, decisión que tomó la persona en el momento. Entonces es muy difícil medir ese tipo de indicadores, pero pues hay que hacerlo porque la normatividad no lo exige. O de alguna manera di cómo lo vas a hacer o cómo puedes llegar a medirlo o alcanzarlo y cumplirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los indicadores. No es simplemente decir cumplimiento. ¿Dónde quedan los de gestión? ¿Dónde quedan los de estrategia? ¿Dónde quedan los de bueno, todos estos temas que les acabo de mencionar? Otra cosa que nos pide o la estructura de un programa debe tener unas metas. Entonces voy a ponerles un ejemplo acá con los objetivos que nos planteamos ahorita. Entonces para cada indicador se debe establecer una meta. Y pues obviamente con base en eso yo establezco qué es lo que quisiera decir. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir que planteo primero mi meta y luego el indicador, o primero el indicador y luego la meta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Que finalmente yo pueda tener un objetivo, a dónde quiero llegar y cómo lo voy a medir. Entonces, dice el objetivo de acuerdo al ejercicio que veníamos haciendo del artículo 6, prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas. O sea, estoy diciendo que quiero prevenir. La meta,
para octubre del 2022 no debemos tener accidentes de trabajo graves o fatales en trabajo en alturas. Y el indicador, pues obviamente el número de accidentes de trabajo en alturas del periodo sobre el periodo sobre los totales. ¿Pero qué? Todos los accidentes leves, los graves, los fatales. Ahí, ¿cómo mido eso, Erika? Porque es que en altura yo tengo mucho accidente. Entonces, ahí es donde sí pueden ser estratégicos. Usted puede llegar a decir, si la meta es graves o fatales, pues sencillo. Entonces, el indicador va enfocado a ¿qué? Graves o fatales. Porque es que tú no puedes medir peras con manzanas. Si tú quieres que tu meta sea para graves o fatales, pues tu indicador debe ser para graves o fatales. Si tú quieres medir todo, pues entonces le quitas acá, no debemos tener accidentes de trabajo en trabajo en alturas. ¿Por qué les digo que tienen que ser muy estratégicos acá? Por este tipo de cosas que nos encontramos en las obras. Miren, esto es una fotografía de una obra normal que en algún momento se tomó y si yo encuentro esto en una obra y yo miro el objetivo y yo miro que su meta es no tener accidentes de trabajo en alturas, ¿ustedes creen que con esto la persona va a poder cumplir ese objetivo? ¿Cierto? Es gravísimo que yo diga o proponga algo que al final lo que voy a hacer, que dicen mis 566 asistentes. Ahora, oiga, yo quiero ser realista, es que yo sí, la obra del ingeniero es un desastre, esta empresa es chiquita, no pone cuidado, esto como es privado, aquí se hacen locuras, pero yo necesito el trabajo, perfecto. Entonces aquí es donde tú tienes que ser más aterrizado con el ejercicio y tú debes de llegar y decir, bueno, entonces ¿yo qué voy a hacer? Para octubre, estamos hablando de que como si en octubre tuviéramos una auditoría, no tener aquí no tener, vamos acá, tener accidentes de trabajo fatales, ¿cierto? Número de accidentes de trabajo en alturas fatales. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú tienes en una obra esto, tú dices, bueno, por lo menos está amarrado ¿de dónde? De acá adentro. Ok, le falta una red, no tiene esto, este paral está loco. Si este señor quisiera rescatarlo porque él se quedó colgando con todo este desorden y con toda esta condición locativa que tengo acá, se me va a ir de cabeza este tipo dentro de la batea o se puede ir por asomarse. Bueno, todos los peligros que ustedes puedan identificar y el análisis de riesgos que puedan hacer acá. Entonces yo diría, bueno, yo no puedo cambiar la estructura de la obra porque es muy difícil, porque esta obra estoy nuevo y me van a decir que no y me van a echar, bla, bla, bla. Entonces, ¿yo qué hago? Mejoro con las condiciones que yo tenga lo que ya encontré. Porque muchas veces es, oiga, yo me encuentro con esto y es, no, paren la obra, lo voy a denunciar ante el ministerio, es que yo no voy a perder mi licencia y me voy. Puede ser un escenario. Pero ¿y qué pasa cuando tú no tienes otra opción? Como tú, estoy hablando tú, la persona que firma el permiso de trabajo. Sencillo. Pues yo en el permiso de trabajo pongo que no cumple, ¿cierto? Y ya es decisión de la empresa si va a poner a hacer la actividad o no, sin todas las recomendaciones que yo haga. Entonces, ¿yo qué recomendaría? No, que le voy a poner esto, que le voy a anclar de acá, que le voy a poner un paral completo, que le ponga un andamio desde abajo. Bueno, todas las medidas de control que a ustedes se les ocurra. Por eso les dejé la foto para que empiecen como miércoles. Y ahora, ¿yo cómo hago para proteger ahí? Para establecer lo que me dice el objetivo. Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas. Si tú tienes este objetivo y haces esto, estás mal, porque tu objetivo nunca se va a cumplir, porque de alguna manera esto hace que tengas un accidente. Es que no tuve este año, de buenas, pero todo lo que estás haciendo apunta a que tú no vas a cumplir este objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, yo te diría, oiga, voy a hacer solo fatales, porque es que sí, viendo esto, yo sé que voy a tener accidentes. Entonces, tu objetivo no puede ser prevenir ocurrencia de accidentes de trabajo, porque sabes que los vas a tener. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar dentro de tu programa a ir. Por eso te decía que cuando tengas este tipo de cosas, tú puedes ir haciendo avances trimestrales, ir modificando. Eso no significa que tú no tengas un muerto el primer día que llegaste si tú tienes estas condiciones. Porque si este señor se nos cae, quisiera que ustedes hubieran podido ver lo que yo vi en ese momento, pero digamos que él está con su eslinga, obviamente que ni siquiera es de detención, es una eslinga de restricción, está conectada aquí a una línea de vida, y la línea de vida está conectada por acá dentro de un anclaje, dentro de la placa. Esto es una estructura que básicamente no tiene una certificación, bla, bla, bla. Si él se cae, activa el andamio le cae encima, lo golpea, pasa derecho, se rompe el anclaje, supongamos, porque esto es una manila, evidentemente. Entonces se rompe, pasa derecho, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, ¿para qué planteas un objetivo de estos si no lo vas a cumplir?
pero es que la ley te obliga a cumplir con controles para medidas de prevención y protección contra caídas. Entonces, o cumples el objetivo o no lo cumples. O planteas las medidas que te permitan cumplir el objetivo. Entonces, ahí es donde les dejo como la espinita por ahí como rondando, y es, ¿qué hago si yo? Porque hay muchos de ustedes que están en esta conferencia que están en situaciones iguales o peores que esta. Todavía pasan estas obras en Bogotá y en el país. Entonces, a mí la ley me dice una cosa, pero es que en mi empresa pasa otra. ¿Dónde está esa capacidad que tienes tú para reunir a todo un equipo y hacer PHBA completo? Desde la misma licitación, desde compras, desde el director, desde el residente, ¿cierto? Si tú le dices a un gerente, no, es que ingeniero, mire, es que toca cumplir con este objetivo, porque es que si no, entonces estamos incumpliendo la ley. Por ahí le sale el señor. Yo llevo 50 años trabajando y a mí nunca se me ha caído un trabajador, yo toco madera, eso no va a pasar, eso usted ponga ahí, aquí no ha pasado nada. Pero si ya usted se lo plantea, voy a poner un ejemplo. Prevenir ocurrencia de accidente de trabajo en alturas, estoy diciendo una tontería acá. Meta, reducir los gastos derivados de multas y demandas o ausentismo por accidentes de trabajo. Y el indicador es gastos del periodo anterior y gastos del periodo evaluado, donde tú le muestras a la empresa que cuánto le pudo haber costado, cuánto le costó el accidente, o no, es que aquí nunca hemos tenido accidente. Ah, sí, pero miremos Fasecolda, miremos los índices de nuestra ARL, miremos otros sectores cómo están. Mire, esta empresa Pepita Pérez la multaron, ¿cierto? Por 600 millones de pesos, 650 millones de pesos, por un accidente que tuvo por una responsabilidad civil. Si tú le dices a él que él por no gastar en un sistema aquí de control, supongamos que aquí va a costar el control de riesgo 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, contra 650 que le vale a él ese accidente, automáticamente esa parte presupuestal invita a que se tengan que cumplir los objetivos. Entonces, ojo con la estrategia que estamos planteando. Muchos de nuestros gerentes, y lo digo con cariño porque conozco a muchos, cuando tú le hablas de no, que la norma, que hay que prevenir, que mire, a veces dicen, bueno, hagámosle por el ladito. Pero cuando tú ya le hablas en dinero, ¿cuál es la relación beneficio-costo? ¿Cómo impacta esto en su PIG? Te puedo garantizar que tus objetivos van a ser ejecutados y planteados y van a ser cumplidos. Entonces, ojo con el ejercicio que vayan a hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí nuestra foto, esto es lo que no deberían tener ustedes en sus obras, pero bueno, ahí se los dejo. Vamos a hacer otro ejercicio. Miremos, por ejemplo, ¿te acuerdas en el punto de los coordinadores de altura, que quién firmaba los permisos de trabajo, que lo venimos de la conferencia anterior? Entonces, miren, por ejemplo, aquí qué pasa. Si yo quisiera en este momento tener un objetivo, que es certificar a todos los residentes de obra. ¿Se acuerdan que yo les había hablado que en uno de nuestros clientes decidimos que los residentes de obra se iban a certificar como coordinadores? Porque siempre esperábamos a que el CISO apareciera, y si el CISO no iba, la obra se paraba, porque hay muchas interventorías. No, es que como no está el responsable HCE, yo voy a parar la obra. ¿Qué pasa si yo no puedo arrancar la obra a las 7, 7:30 porque no tengo permisos firmados? Entonces dijimos, una estrategia es todos los residentes técnicos, maestros de obra se van a certificar como coordinadores. Así ellos pueden firmar los permisos de trabajo de sus grupos de trabajo. Perfecto. Entonces me pongo el objetivo. ¿Cuál es la meta? Para el año 2021, el 100% de los residentes será coordinadores. Y aquí pues miro cuál es perdón, acá sería coordinador, perdón. Entonces, coordinador. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo cuál es mi objetivo, mi meta y mi indicador cumplido. Vamos a poner un ejemplo. Si a mí la norma me dice, vamos a la norma nuevamente, que la tenemos por acá abierta. Entonces, la norma que dice que el programa de protección contra caídas debe contener las medidas de prevención y protección contra caídas de alturas. Entonces, aquí ya tengo cuáles son mis medidas. Entonces, fíjense que ya hice la introducción, objetivos, metas, indicadores, Ahora hablemos de las medidas. Entonces, las medidas están asociadas ¿a qué? A esto. Vamos a establecer las medidas de prevención y protección para mi programa de protección contra caídas. Entonces, ¿qué hago? Identifico cuáles son las preventivas e identifico cuáles son las activas. Entonces, arranquemos. ¿Cuáles son mis medidas preventivas? Capacitación, sistemas de ingeniería, medidas colectivas, permisos de trabajo, sistemas de acceso y trabajos en suspensión. Eso está dentro de la resolución 1409. Entonces, significa que yo debo establecer medidas para estas medidas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si mi medida 1
mi medida preventiva es la capacitación. Obviamente ahí habla del nivel avanzado, que el básico, que el reentrenamiento, que el coordinador, Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál sería mi actividad? Entonces, realizar la capacitación de nivel avanzado o nivel no sé qué. Cada una es una actividad. No, capacitar el personal. Sí, pero ¿en qué? En avanzado, en básico, en operativo, en coordinador, en reentrenamiento, cuántas personas, bueno, toda la estructura que ya les venía mencionando. Entonces, vamos a suponer que sacamos una de esas actividades y digo, capacitar y certificar, porque la norma me habla que para poder hacer la actividad tiene que haber un certificado, a los residentes HCE y residentes técnicos como coordinadores de trabajo en alturas, que era más o menos la estructura que les había mostrado ahorita. Entonces, para el año 2021, el 100% de los residentes HCE serán coordinadores y técnicos. ¿Por qué el 100%? Porque yo no puedo decir que el 20 o que el 30, porque a mí la norma me dice que todo el que firme permisos de trabajo tiene que ser coordinador. El coordinador de alturas es el que firma el permiso de trabajo. Entonces, si tu objetivo es este, para lograr medición en tiempo, que te rinda más, que etcétera, pues debe ser tu 100%. Si tú no lo vas a cumplir, porque los residentes técnicos de pronto no cumplen el trabajo, porque es más trabajo, porque no sé qué, entonces voy a certificar solo los residentes HCS. Ojo, no necesariamente tienes que tener licencia para ser coordinador de trabajo en alturas. Entonces, tú puedes tener tu residente HCE que haga sus actividades de tus sistemas, ISOMA, como lo quieras llamar, y aparte tener tus coordinadores de alturas para que firmen los permisos de trabajo. Pero muchas personas, por temas de presupuesto, ponen a una sola persona a hacer varias cosas. Entonces, soy residente HCE, ISOMA, soy coordinador, soy supervisor de espacios confinados, soy del COPAS, soy brigadista, soy tal cosa. Entonces, una persona para hacer 5 o 6 cosas, pues no le va a dar el tiempo. Entonces termina incumpliendo cosas operativas o cosas administrativas porque no da para todo. Entonces, por eso la estrategia la definen ustedes, la meta la definen ustedes. Lo importante es que si el objetivo de la norma, si yo me voy a la norma y el objetivo de la norma, perdón, del programa de protección contra caídas es prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, yo esa prevención no la puedo dejar menos del 100%. Pero si yo voy a hacer actividades que capacitar, ay, qué pena que se me entró un perro a la casa. Un perro del vecino, perdón con ustedes. Entonces, si yo tengo la meta, ¿cierto? Planteada para cumplir con la accidentalidad, debe ser 100%. O sea, lo que yo me planteé enfocado a prevenir la muerte de una persona debe ser 100%. Pero si yo digo, no, es que yo quiero, voy a poner un ejemplo, todos los cascos van a ser amarillo pollito para todos los que hacen trabajo en alturas y los que no hacen alturas porque tienen restricción va a ser azul clarito. Entonces, esa medida que tú estás estableciendo no le apunta directamente a que la persona se muera o no se muera, le apunta a la gestión que tú estás haciendo. Entonces, tú puedes decir, para el año 2021 el 80% de los cascos deben ser cambiados, no sé qué, porque ahí no habría ninguna incidencia directa sobre la fatalidad de la persona. Pero si tú dices que vas a tener que firmar los permisos de trabajo y tú colocas como meta, no, es que se firmará el 80% de permisos de trabajo, no, porque eso sí le apunta directamente al incumplimiento normativo y eso sí le apunta directamente a que la persona se pueda morir. Entonces, ¿lo tenemos claro? Bueno, esperemos que sí. Ahora vamos a hablar de las medidas. Entonces, ya hablamos de las medidas, digamos, como preventivas. Entonces, hicimos un ejemplo con la capacitación. Ahora vamos a hablar de las medidas activas, las medidas de protección, perdón, que serían pasivas o activas. Entonces, tenemos ya un recorderis, pasivas en la red, y las activas serían estas que tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una actividad para las medidas activas. Entonces, resulta que a mí la norma me dice que todos los puntos de anclaje, ¿cierto? Apuntándole a esta medida activa, deben estar certificados por una persona calificada a 3.600 libras o por no calificada a 5.000 libras. Entonces, el objetivo de tu actividad es certificar todos los puntos de anclaje de la obra para uso del personal. O sea, significa que todas las obras, entonces vamos a la fotografía que tenemos acá de este señor. Si ese objetivo es certificar todos los puntos de anclaje, yo tendría que certificar el punto de anclaje que tiene este señor acá, ¿cierto? Y validar esa certificación contra persona calificada o no calificada, dependiendo de la resistencia que yo le vaya a dar. Entonces, si yo digo que voy a hacer la certificación de todos los puntos de anclaje y digo que para octubre del año 2021 el 100% de los puntos de anclaje deben estar certificados, ¿por qué el 100%? Porque los puntos de anclaje sí le apuntan directamente al cumplimiento normativo.
El que tenga casco de un color o de otro no es un requerimiento normativo. La norma sí te exige que todos los puntos de anclaje tienen que estar certificados, o sea que tú debes cumplir con el 100%, porque además de que es requerimiento normativo, le apunta automáticamente a que la persona muera o no. ¿Ok? Si vuelvo y digo, si fuera, por ejemplo, acá, miremos una activa, entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a migrar todos los arnés de un solo color, o sea, que no sea, hay algunos que son amarillos con azul, otros azul con negro, otros rojo con no sé qué, pero tú para facilidad de inspección quieres que todos sean rosados con amarillito. Entonces tú puedes colocar que para el año 2021 se pondrán todos los colores, los arnés del mismo color, ¿cierto? Ahí puede ser menos del 100%. ¿Por qué? Porque la norma no te exige un color para el arnés, ¿cierto? Eso lo defines tú. Y el que el arnés tenga un color u otro no influye directamente en que la persona se muera o no. ¿Qué sí influye? La resistencia del arnés. Entonces, por eso es importante que la meta la tengan clara y por eso le martillo tanto en este punto. Porque cuando es un tema de requerimiento normativo o es un tema que le apunta directamente a la muerte de la persona, debe ser el 100%. Y obviamente tu indicador es cuál es el porcentaje de los puntos de anclaje que estén certificados en tu obra. Entonces, si yo lo hago bajo esa medida, estoy cumpliendo el esquema normativo y el esquema normativo me da para cumplir el objetivo, que es la prevención de los accidentes. Si mi objetivo, volvamos al punto, mi objetivo es prevenir los accidentes de trabajo. Volvamos aquí a este objetivo que teníamos planteado ahorita. Acá. Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas. Pero yo no tengo el 100% de los puntos de anclaje certificados, ¿estaría apuntándole a ese objetivo? No, no estaría apuntándole a ese objetivo, ¿ok? Vamos ahora, por ejemplo, con el caso de los equipos de altura, ya no con el punto de anclaje, sino con los equipos de altura. La norma me dice que yo debo hacer inspección antes de su uso por parte del trabajador y que actualmente se debe hacer una inspección o una validación por parte del fabricante, persona calificada, bla, bla. Miremos el objetivo, hacer inspección anual de todos los equipos de trabajo en alturas. Lo mismo, el 100% de los equipos deberán estar inspeccionados. ¿Qué significa eso? Que si una cosa fuera, por ejemplo, hacerle mantenimiento, limpieza, cambiar el color, cambiar la marca, mirar a un solo proveedor, bla, 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 es diferente. Pero como eso lo pide la norma, debe ser el 100%. Por ejemplo, a hoy, el 100% de los equipos de trabajo en alturas que tengan ustedes en sus empresas deben tener una certificación anual. Una inspección anual que diga que un documento que certifique que hubo una inspección anual. Yo, por ejemplo, para ponerles un ejercicio, una empresa que maneja Respel, hace mucho trabajamos con ellos y me dicen, Erika, tengo auditoría y tengo que hacer una inspección anual de mi sistema de protección activo contra caídas, que es una línea de vida con un retráctil para los que hacen el cargue y descarguen los tanques para que abrir el tema de los aceites y todo. Listo, yo tengo que ir el viernes, les reviso todo el proceso, les hago la inspección, les doy el documento y les digo queda inspeccionado y el equipo se puede utilizar. Eso lo obliga a hacer la norma. Si no lo hace esta empresa, supongamos que tenga un evento, no cumplió con el 100% de sus puntos, en este caso digamos que sea uno, pues no cumplió, pues en el caso que tenga un evento, eso es un agravante para determinar que no se está cumpliendo con lo que dice la norma, porque la norma exige que anualmente se haga una inspección. Entonces, ahí estaríamos incumpliendo nuestra propia meta, nuestro indicador, el objetivo, la norma, y la norma hace parte de nuestra matriz de requisitos legales y esa matriz de requisitos legales es la estructura que yo tengo que tener para saber si cumplo o no cumplo, o si puedo funcionar o no puedo funcionar. Entonces, miren lo importante que es ir de lo mucho a lo poco o viceversa en el caso de trabajo en alturas. Bueno, perdón. Entonces, si yo voy a hacer un cierre con todo el ejercicio que hemos hecho, mi programa de protección contra caídas debe tener la estructura que acabamos de mencionar. No es solamente coger la norma, porque muchas veces la gente que hace, ok, entonces, programa de protección contra caídas, medidas de prevención en alturas, medidas de prevención, entonces que la persona, que el curso, que no sé qué, y copian y pegan todo esto. No tiene sentido copiar y pegar todo esto, pues básicamente entonces cojan esto, vuélvanlo a Word y aquí le ponen el logo de su empresa, le ponen esto y ya. ¿Para qué copiar y pegan? Simplemente modifiquen acá. Ese no es la esencia de un programa. La esencia de un programa es qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, dónde estoy, para dónde voy, cómo lo voy a hacer. Yo siempre hablo de la metodología de las 5W más 2H. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuánto me cuesta? Háganse siempre esa pregunta con los programas de protección contra caídas, programas de gestión del riesgo, con su plan de emergencia, con su sistema de gestión, con todo.
¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Para quién hay que hacerlo? ¿Quiénes van a participar? Eso básicamente es la estructura que tú debes tener en cuenta en tu programa de protección contra caídas. Recuerden, la norma te dice que es una medida, acá, que el contenido son las medidas de prevención y protección contra caídas, pero la estructura de lo que debe tener el programa no te lo define, por eso te lo dimos acá en el taller, dentro de la estructura, introducción, objetivos, Estas medidas no simplemente es coger, copiar y pegar, decir, capacitar a fulano, capacitar a Perencejo, darle la arnés a no sé quién, hacer inspección, no sé qué, no, porque cada actividad que tú plantees o cada medida debe tener una estructura dentro de lo que acabamos de ver y que se les voy a resumir nuevamente en este proceso de las actividades. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cada cuánto? ¿Quiénes participan? ¿Qué requisitos necesitas? ¿Cuál es el presupuesto? Bla, bla, bla. Entonces, no es copiar y pegar, sino es tomar lo que nos dice la norma, volverlo una actividad y esa actividad hacerle una estructura. Y así ya podríamos decir que tendríamos ya la base de nuestro programa de protección contra caídas. Entonces, ahora sí, Lina, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa, así que vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué tipo de medida es el programa de protección contra caídas? A, activa, B, legal, C, preventiva. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, el 9% dijo activa, legal 37% y preventiva un 53%. Ingeniera, cuéntanos, por favor. Ay, esta cosa me saca de mi presentación. Listo. Claro, la respuesta correcta está enfocada a que es una medida preventiva porque la norma lo dice. Ese 53% contestó correctamente. Los que contestaron legal, no es que, pero ¿cómo así? Pues claro, es que la norma te lo pide. Pero la pregunta específica dice, ¿qué tipo de medida es el programa? Entonces, ¿el programa es un requisito legal? Sí, pero el programa es una medida de prevención, tal como lo dice el artículo 2, numeral 33, las definiciones es una medida de prevención. Que en el documento hayan medidas de protección y otras cosas, no significa que el control lo deba encasillar en protección, lo debo encasillar en controles administrativos, por lo tanto es una medida preventiva. Perfecto, Inge, gracias. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿el contenido del programa de protección contra caídas está definido en la normatividad de trabajo en alturas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Y vamos a ver los resultados. El 80% dijo que sí y un 20% dijo no. Cuéntanos, ingeniera, ¿el 80% tuvo la razón? Bueno, entonces, creo que no me hice entender y se los voy a mostrar de la norma para que estén un poquito más tranquilos. La norma me dice a mí, artículo, perdón, me voy aquí al artículo 6. Se me partió 3, 6. Miren lo que dice la norma. El programa debe contener medidas de prevención y protección contra caídas, ¿cierto? Pero el contenido del programa que tenga introducción, objetivos, metas, indicadores, actividad 1, actividad 2, no te lo define. El programa de protección contra caídas es una obligación, sí, y está contenida en esta norma, pero las medidas de prevención y protección contra caídas las menciona, pero el contenido,
de esas medidas dentro del programa y la estructura, la norma no lo define. Por eso ustedes son los que deben tomar la decisión de si ustedes van a hacer el ejercicio como lo estábamos haciendo ahorita, de ponerle introducción, objetivos. Acá está. Perdón, me voy a esta diapositiva. Acá. Si ustedes le ponen introducción, objetivos, justificación, responsabilidad, duración del programa, cronograma, etc. La norma solo te está diciendo que debe contener unas actividades, mira cómo lo muestra acá, las actividades como tal, de prevención y protección. Pero esta estructura no te la dice la norma, la debes definir tú. Entonces, estas actividades no las puedes copiar y pegar de la norma simple y sencillamente como coger capacitación, le tienes que dar una estructura de programa, ¿cierto? Y esa estructura de programa es la que está contenida acá. O en cualquier metodología de investigación, cualquier soporte que ustedes encuentren, pueden encontrar la estructura de un programa. Porque la norma solo te define las actividades que debe contener, más no la estructura. Entonces, la respuesta es no, la norma no define la estructura del programa. Bueno, ingeniera, muchas gracias por la aclaración. Vamos con la tercera y última pregunta. Bueno, el programa de protección contra caídas que parte del ciclo PHBA cumple dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A, planear y hacer. B, verificar y actuar. C, PHBA. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, los resultados, el 11% dijo planear y hacer, 14% verificar y actuar y un 75% PHBA. Cuéntanos, ingeniera, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Ok, fíjense lo que dice la norma aquí, básicamente, en cuanto a lo que nos dice que tiene que tener el programa de protección. La definición acá en el artículo 6 dice, es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas para implementar, para prevenir accidentes. O sea, que la respuesta es el ciclo completo, es PHBA. Esa es la respuesta correcta. Perfecto, ingeniera Erika, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por supuesto, como cada semana con temas de interés. Esperamos verte en una próxima ocasión. Sí, pues creo que nos vemos el miércoles, si no estoy mal, con un tema súper interesante ya para el sector construcción, que es peligro psicosocial. Lo vamos a enfocar muchísimo a una herramienta actual que estamos utilizando en las obras para desarrollar todo este tema psicosocial y también lo vamos a enfocar mucho en el tema de PAPSO con lo que salió ahora con la nueva norma, que hay que tener el tema de salud mental dentro de los PAPSOS, con todo el tema COVID. Entonces va a estar muy interesante. Nos vemos el miércoles y pues bueno, muchísimas gracias como siempre por la asistencia, por todo el apoyo que siempre nos dan. Recuerden que la información pues la encuentran en Posipedia y pues cualquier duda o inquietud siempre desde Positiva estaremos atentos para poderlos atender. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Claro que sí, ingeniera. El miércoles a las 8 de la mañana nos vemos. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.